Hola, buenas tardes, profesora. Este es mi trabajo sobre contexto social y político y económico de México de la unidad 2, contexto político de México. Y se nos pidió elaborar un video hablando sobre algún partido político. Yo escogí el partido PRI. El PRI, o Partido Revolucionario Institucional, se creó el 4 de marzo de 1920 por el presidente Plutarco Elías Calles. Fue fundado bajo el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, o por sus siglas era conocido por PRM. Fue fundado en la ciudad de Querétaro, en México, después de varios malentendidos y algunos pleitos entre los partidarios. Cambió a PRM en 1938 a 1946 y oficialmente se volvió PRI de 1946 a la actualidad. En 1953 fue el primer partido político en reconocer el voto a la mujer. También de igual forma fue un gran partidario en el crecimiento económico de México a pesar de las guerras que se vivían. Bueno, yo me enfocaré principalmente en los movimientos sociales que han surgido o que surgieron a lo largo de la historia de este partido. Elegí dos principalmente los más impactantes para mí y dos de los más importantes que hay en la historia de este partido. Se logró que México fuera sede de los Juegos Olímpicos de 1968 y el presidente Gustavo Díaz Ordaz implementó varios aranceles para que fuera posible costear estos Juegos Olímpicos. Principalmente la verificación y tenencia de los autos, que aún hoy en día se sigue pagando, pero lo que marcó su rumbo como presidente fue el hecho de que era un partido opresor y que no le importaba usar la fuerza para detener o controlar a la población. El 28 de julio de 1968, después de varios altercados surgidos entre estudiantes de la UNAM y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, se creó el Consejo Nacional de Huelga, CNH, que exigía liberar presos políticos, reducción y eliminación de autoritarismo y la salida del PRI como gobierno. Ante esto, el presidente declaró que era un acto terrorista, que estaba forjado por delincuentes y que eran un peligro para la nación, queriendo reprimir ya que los Juegos Olímpicos se celebraban unos días después. Ante esto, la CNH convocó a una huelga el 2 de octubre de 1968. Ante esto, el presidente solicitó la Operación Galeana, que fue conformado por el Batallón Olimpia, la DFS, la Policía Secreta y el Ejército Mexicano. El movimiento estudiantil, como se le conoce, estaba formado principalmente por estudiantes, comerciantes, profesores, amas de casa, obreros, campesinos, profesionistas y personas intelectuales. Muchos de ellos que trabajaban o estudiaban en la UNAM, IPN, UPN, en la Universidad Iberoamericana, en la Escuela de Agricultura de Chapingo, en la Universidad Autónoma de Puebla, ya que en sí era un movimiento social más no político. Lo único que se exigía era que se respetaran sus derechos como estudiantes y obviamente eliminar el autoritarismo que había sido parte del gobierno por muchos años. Ese día, el 2 de octubre, con la Operación Galeana ya puesta en marcha, en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, se cometió un crimen de Estado, ya que abrieron fuego contra todos los asistentes a esta marcha convocada por el Consejo Nacional de Huelga. El número de asesinatos, heridos, desaparecidos y encarcelados aún es impreciso y no se le conoció como crimen de Estado hasta 50 años después,
fue investigado por la CIA, aunque el presidente Gustavo Díaz Ordaz dio información imprecisa y la CIA dijo que fueron engañados para no encontrar a los verdaderos responsables de este crimen. No fue sino hasta el sexenio siguiente que su sucesor fue quien declaró que Gustavo Díaz Ordaz fue el responsable de este crimen de Estado. Al día siguiente de estos sucesos se inició con la frase de "Hoy es un día soleado", dicha por un periodista muy famoso aquí en México, con mucha importancia en los medios, y nunca se reconoció por la autoridad de ese momento. Aún así, sorpresivamente, el PRI mantuvo el poder por al menos 70 años y ocurrieron muchísimos sucesos en este tiempo, pero otro de los crímenes de Estado que cometieron fue en 1995, se le conoce como la masacre de Aguas Blancas, y fue en el estado de Guerrero, en Coyuca de Benítez, en Costa Grande. Esto fue resultado de la devaluación de 1994 con la salida de Carlos Salinas de Gortari de la presidencia, que puso al país en una situación muy complicada y muy difícil. Fue 6 años después que el PRI perdió el poder, o más bien la presidencia de la ciudad, del país, y volvieron al poder en el 2012 con el presidente Enrique Peña Nieto, que también tuvo bastantes controversias durante su gobierno, como la Casa Blanca, los desaparecidos de Ayotzinapa, y esto ha sido parte del partido desde sus inicios. Siempre se han manejado por el dinero, lo que es mejor para ellos, para sus allegados, y el país se cansó. Afortunadamente, las elecciones pasadas en 2018 no ganó el PRI, pero aún así se iniciaron movimientos sociales bastante fuertes, a relucir el movimiento feminista, que es resultado de un gobierno incompetente que no protege a sus mujeres, que no hace nada referente a los feminicidios ocurridos en el país, no se preocupa por sus mujeres desaparecidas y no hace nada al respecto cuando se encuentran a los culpables de crímenes en contra de la mujer, como es la violación, el maltrato doméstico, la violencia intrafamiliar, la violencia psicológica. No se hace nada, no hace nada. Parece que estos problemas no están y no forman parte de su agenda ni de la del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Se les tacha de vandalistas, cuando ellas únicamente lo que buscamos es la despenalización del aborto, una protección, que los crímenes no queden impunes, ya que si una mujer denuncia es 100% seguro que su agresor saldrá libre, y ellas no tienen ninguna garantía, nada que las proteja, y quedan bastante vulnerables en estas situaciones tan complicadas. Pero sí, maestra, este es mi análisis sobre el partido político que ha gobernado México durante tanto tiempo. Para mí es un gobierno incompetente, no vale la pena hablar de ellos. Obviamente, así concluye mi trabajo, profesora. Espero no haberme salido mucho del tema al final. Mi conclusión es que es un gobierno que es absolutista, que estuvo 70 años en el poder y que no lograron absolutamente nada en el país. Al contrario, hicieron que se devaluara la moneda, hubo mucha impunidad, solo beneficiaban a sus allegados. Actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador está en contra de las personas que salieron beneficiadas durante los últimos años, pero él también ha beneficiado a los suyos, entonces realmente no hay a quién irle. Y pues esperemos lo mejor para el país, esperemos que llegue un momento en el que todo cambie, que todo sea mejor, que las calles sean más seguras, que haya más fuentes de empleo, que se cultive, que se crea una cultura de
de estudiar, de no irnos por el camino fácil, de hacer las cosas bien desde el inicio. Espero que este trabajo esté bien y muchas gracias por ponerme su atención. Que tenga buena noche.